Memorias de la Alhambra es un drama coreano de ciencia ficción. Quiso el drama penetrar en la historia, lo que es el romanticismo, junto con batallas de compañías y lo que tiene que ver con los videojuegos ficticios. Vamos a empezar con lo bueno de la serie. Tiene buena imagen, tiene buenos planos, tiene de igual manera buenos efectos especiales. Realmente que sí. Hay que darle en ese sentido lo que es su puesto. De igual forma fueron a diferentes países, lo que se puede observar bastante paisajes muy hermosos. Eso no se lo puede quitar, pero las actuaciones de Hyun Bin, vamos a decir que fueron regulares, pero la actuación de Park Shin Hye para mí fue nefasta. Aparte de que la relación de ellos fue totalmente tóxica dentro de la serie, en el sentido de que ella siempre estuvo detrás de él, peleaban de vez en cuando, ella le reclamaba algo a él a ella, era algo angustiante. Y esos episodios en los que querían tratar algo de romanticismo se veían muy secos, no tenía nada de química, por lo cual sobró bastante lo que fue la supuesta historia romántica entre los dos, porque ella se mostró bastante apática en ese sentido. Vi bastantes escenas donde ella no mostraba ningún sentimiento. Tú no sabías si ella estaba feliz, si estaba triste, si estaba enojada. Era como la cara de la Mona Lisa. Bien. En cuanto a Hyun Bin, evidentemente él hizo su esfuerzo, un actor ya de renombre en Corea del Sur, pero como siempre, donde su persona de por sí es de un hombre, por decirlo así, un poco seco. Las series que yo he visto de él se mantiene prácticamente en su persona de intentar actuar de acuerdo al guión, pero no tiene tampoco tantas expresiones. Entonces las actuaciones no me gustaron mucho. De igual forma, la trama fue lo peor, porque causa bastante angustia. O sea, al principio tú estás buscando un desarrollo en el cual tú puedes decir esto es posible, realmente puede suceder en la vida real, es algo coherente, pero no. Yo siento que esto fue más para que lo disfrutaran los amantes del videojuego, que podríamos decir que se fascinarían al ver que sí podrían encontrar un juego en el cual con ponerse unos lentes de contacto puedan sentirse que están dentro del juego. Pero de ahí a que el juego te pueda matar en la vida real, deja muchísimo que decir. O sea, y evidentemente la trama al final deja muchísimos huecos, porque los protagonistas no quedan juntos, pero me da igual que no queden juntos, porque al final ellos no iban a quedar como la pareja perfecta. De todas maneras, yo pienso también que los personajes deberían buscarlo con actores que tuvieran más o menos la misma edad, porque cuando se ve así como un hombre mayor que tiene casi 40 años y esta jovencita que tiene como 22, 23, tampoco se ve muy romántico, que digamos. De igual forma, la historia de la pobre con el rico, ya pienso que estamos cansados del cliché de que hay la niña pobre, que el rico que le da dinero y ahora es feliz, al principio ya no lo quería, pero ahora lo quiere y se preocupa por él. O sea, la serie a mí no me gustó para nada, porque yo no soy amante de los videojuegos. De igual forma, aunque sean muy bonitas, las imágenes y los planos, tú lo puedes encontrar en Google sin ningún problema. Y otra cosa es de la parte de los desenlaces de la historia, que era una vuelca de tuercas a cada momento. Él siempre estuvo corriendo, todas las veces que intentaron matarlo, siempre estuvo herido, siempre era de un trancazo para el otro. Pienso que esa serie está así como que causan angustia. Deberían considerarlo los productores para saber que realmente muchos quedamos con mal sabor, porque hay personas que les gusta lo raro. Yo he visto muchísima gente que le gusta la serie, no sé por qué. Me imagino que profundizaron bastante en la historia. Yo no, yo soy un poco más simple en ese sentido. Me gusta ver cosas que yo sienta que se desenvuelven, que tienen un sentido, que tienen un buen final, que yo quede conforme.
porque al final donde todos se quedan atrapados unos quedan atrapados en un juego, otros quedan llorando, otros quedan muertos, eso realmente es bastante desagradable. Y más cuando tú has visto dramas con la envergadura de Crash Landing on You, que esa es una serie excelente en todo sentido de la palabra, buenos actores, buena trama, buen desenlace. Entonces uno no queda con gusto de ver toda cosa, porque lamentablemente se invierten tantos millones de dólares en esta serie y al final no llegan a un buen punto.